¿Todavía no? Aún no. Vamos a Crack López. No, disculpa, he estado hoy día dictando de corrido, pero yo me voy el tiempo para descargar y leer lo que me mandaste. Ya descuida, no te preocupes. Ahí ya dialogamos. Bien, chicos, entonces hoy vamos a hacer electromagnetismo, y con esto que ya creo que ya concluimos pues con los temas, ya que los sábados anteriores hicimos óptica, hicimos física moderna. Espero que les haya gustado la clase. El material de física moderna que envié está totalmente claveteado. También ya había enviado el mismo sábado, había enviado las claves del sábado antepasado, que era de óptica también. Así que espero que todo eso ya esté a su alcance. Bien, chicos, ya pues, claro, o en donde sea donde ustedes descarguen su material. ¿Ya, muchachos? Así que hoy creo que ya cerramos sílabus. Hoy es nuestro último temita, no nuestra última clase, no sean ociosos. Último temita para cerrar el ciclo. Electromagnetismo. Así que me voy a la cámara número 1, vamos a la cámara número 2. Aquí estoy. Así que, muchachos, vamos a empezar electromagnetismo para poder cumplir con nuestros sílabos. ¿Ya? Temita bastante sencillo, para nada engorroso, solo presta mucha atención. Nosotros vamos a empezar primero, ¿sí? Primero vamos a empezar entendiendo que esto es la unión de dos temitas, de electrodinámica y de magnetismo. Ahí viene el nombre, electromagnetismo. Entonces, electrodinámica y el movimiento, sabemos que es corriente, el movimiento de electrones, cuando pasa por una resistencia hay una diferencia de voltaje. Entonces, pero nosotros no sabemos qué es magnetismo, así que vamos a empezar con eso. Entonces, magnetismo propiedad que poseen algunos cuerpos el cual consiste en atraer al hierro. Nosotros vamos a tener aquí al imán. El imán es cuerpo con propiedades magnéticas. O sea, el cuerpo que tenga estas propiedades se le llama imán. Y vamos a tener dos tipos de imanes. Los imanes naturales, como por ejemplo la magnetita, que no es otra cosa que óxido doble de hierro. Y vamos a tener imanes artificiales. Y con estos imanes artificiales, ¿por qué se le llama artificiales? Porque son elaborados, obviamente. Con estos imanes artificiales, nosotros vamos a trabajar. Ya no vamos a trabajar con los naturales. Son cuerpos metálicos imantados. El imán artificial con el que vamos a trabajar constantemente es con la de forma de barra. Aunque en algunos problemillas también va a haber la forma de herradura. Pero mayormente vamos a tener la de forma de barra. Este imán artificial va a tener siempre dos polos.
siempre va a tener dos polos. ¿Sí? Uno llamado polo norte, que por lo general va a estar sombreado, y el otro llamado polo sur. Polo norte, polo sur. ¿Sí? El polo norte, por lo general, siempre va a ser la parte sombreada. Entonces, con esos imanes nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con esos imanes. Estos imanes, pues, obviamente presentan algunas características bastante obvias, como que polos opuestos se atraen. Polos iguales se repelen. O sea, básicamente, se comportan como si fueran cargas positivas y negativas. ¿Qué más? Los polos del imán son inseparables. Inseparables. O sea, si tú agarras un imán y lo partes en dos, no vayas a pensar que tienes un polo norte y un polo sur. Cada pedazo tendría su polo norte y su polo sur respectivamente. ¿Ya? Si tú juntas dos polos norte, obviamente se van a repeler. Si juntas un polo norte con un polo sur, se van a atraer. ¿Ya? Bien, estos imanes artificiales van a generar a su alrededor un campo llamado campo magnético. Y ese es el que vamos a ver. El de forma de barra, no el de forma de herradura. De forma de barra es con el que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Me imagino que no, ¿verdad? El momento es teórico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien, muchachos? Oye, ¿están ahí, no? Ahí está Yanela, está Sayuri. Sí, profe, está todo bien. Matías, está Sabela, está Kamak también. Está bueno, tiene nombre. Irami también está. Frank también está. Chambados, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Y vamos a hablar del campo magnético que genera un imán. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver ahora al campo magnético. Este campo magnético, muchachos, se va a representar con la letra B mayúscula. Obviamente es una magnitud vectorial, no hay la necesidad de aclararlo. Se conforma por las líneas de fuerza. Las mismas líneas de fuerza, maestro, que vemos en campo eléctrico, sí, por la misma línea de fuerza. Solo que esta línea de fuerza
son cerradas. ¿Cómo que cerradas? ¿Sí? Cerradas significa que inician y terminan en el mismo cuerpo. Eso significa cerradas. Mira por aquí. Yo acá tengo una barra. Ya sabemos que esto es zona norte, esto es zona sur. Y el campo magnético, como dice acá, se conforma con las líneas de fuerzas cerradas. Y las líneas siempre van a salir del polo norte y van a entrar al polo sur. Siempre van a ser salientes del norte y entrantes hacia el sur. O sea, siempre van a salir por un lado del imán y van a entrar por el otro lado del imán. Son líneas que inician y terminan en el mismo punto. Líneas de fuerza. Igualito que un campo eléctrico, solo que estas pues siempre van a salir y entrar en el mismo cuerpo. Ya las que salen en un cuerpo positivo, entra un cuerpo negativo, no, acá sale y entra en el mismo cuerpo. Sale del polo norte y entra al polo sur. Siempre en ese orden, de norte a sur. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿se puede calcular la intensidad de este campo magnético? Sí, sí se puede. Pero no pregunta agraria, no es tema para enseñarte, descuida por eso. Lo que sí nosotros debemos de visualizar aquí es lo siguiente. Es la relación que tiene el imán con el planeta Tierra, ya que el planeta Tierra se comporta como un imán gigante. El planeta Tierra se comporta como un imán gigante. O sea, tiene polo sur y polo norte magnético. Porque recuerda que en geografía, ¿te acuerdas de tu quinta, verdad? En geografía has aprendido que hay polo norte, polo sur, no, los puntos cardinales. Norte, sur, oeste y este. No, hacia arriba está el norte del planeta, hacia abajo el sur, pero estos son polos geográficos. En cambio, al yo decir que imán, también tiene norte y sur, pero magnético. ¿Ah? Tengan cuidado. Vamos a ver esta vaina. Vamos a ver cómo se orientan los polos geográficos con los polos magnéticos. Profe, ¿a qué se debe que el planeta Tierra se comporte como un imán gigante? El origen aún no ha sido descubierto. ¿Ya? El origen aún no ha sido descubierto. No ha sido determinado, hay varias teorías, pero el origen del magnetismo terrestre aún no se ha determinado así. Nosotros sabemos que se comporta como un imán gigante porque el imán interactúa con el planeta. Entonces yo acá tengo un planeta, yo acá tengo el planeta Tierra. Ya ahí está. Nada. En ese planeta Tierra, yo voy a tener a un gran meridiano, que seguramente han escuchado, llamado meridiano de Greenwich. ¿Sí? Y respecto a ese meridiano, va a existir una ligera inclinación, porque el eje de rotación no es vertical, el planeta no tiene un eje vertical y gira, está inclinadito. ¿No? Aquí hay un pequeño ángulo llamado declinación angular, o también llamado ángulo magnético,
porque este es el eje magnético, ¿no? Este es el eje de rotación. El eje de rotación. Y en este eje de rotación es donde se encuentran los polos magnéticos. ¿Ya? Nosotros sabemos que arriba, si yo trazo a la línea ecuatorial por acá, si yo trazo al Ecuador, arriba de la línea ecuatorial, nosotros sabemos que se encuentra el polo norte. Pero el polo norte geográfico, o sea, el que te han enseñado en el cole, ¿no? Y abajo del Ecuador se encuentra el polo sur. Pero el polo sur geográfico. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú colocas un imán? El imán se orienta por el eje terrestre. Y ese imán tiene su norte magnético y su sur magnético, porque es un imán, obviamente, ¿no? Y da la casualidad de que el norte magnético del imán, ¿sí? El norte magnético del imán apunta hacia el norte geográfico del planeta. Y el sur magnético del imán apunta al sur geográfico. Pero nosotros, tal y como hemos visto en la parte teórica, lo único que puede atraer un polo norte es un polo sur. Eso significa que si nos olvidamos de los polos geográficos que tiene el planeta, el hecho de que el norte de un imán esté apuntando arriba del Ecuador es porque arriba del Ecuador se encuentra el polo sur magnético del planeta. Entonces, el hecho de que el norte del imán esté apuntando arriba del Ecuador es que arriba del Ecuador se encuentra el polo sur magnético. Y el hecho de que el sur del imán apunte abajo del Ecuador es que abajo se encuentre el polo norte magnético. Entonces, los polos magnéticos de la Tierra son opuestos a los polos geográficos de ella. O sea, si arriba del Ecuador se encuentra el norte geográfico del planeta, ahí en el norte geográfico, arriba del Ecuador, se encuentra el polo sur magnético de la Tierra. Si abajo del Ecuador se encuentra el sur geográfico del planeta, abajo está Sudamérica, arriba está Norteamérica, ¿sí? Entonces, abajo del Ecuador está el polo sur geográfico, está Sudamérica. Abajo del Ecuador, en Sudamérica, se encontraría el polo norte magnético. ¿Ves? El polo magnético es opuesto al polo geográfico. Esa es la razón por la cual el norte del imán apunta al norte del planeta, porque en el norte del planeta se encuentra su sur magnético. Profe, Dígame. la línea de fuerza del polo magnético de la Tierra no tiene que ver nada con la gravedad, ¿no? No. Mm. Tal y como hemos visto en la teoría de la relatividad general, la gravedad no es otra cosa que la sensación de caer. ¿Y por qué voy a caer? Porque el espacio está curvado, como si se hubiera hundido. Entonces, cuando tú te aproximas a un cuerpo con mucha masa, el espacio a su alrededor está, no está así telguirito, no está hundido, está así curvado. Entonces, cuando tú te acercas más a ese planeta, más vas a comenzar a sentir que te hundes, como que caes, esa sensación de caer, de que te estás hundiendo. ¿Por qué? Porque el espacio está curvado, está deformado. Ahora, si el planeta es muy grande, la curvatura y lo hondo también es muy grande. Entonces tú sientes que te caes más rápido. Te ¿Verdad? jala con más fuerza, la gravedad es más fuerte, Maya, ¿no? porque el espacio está más fuerte. Por eso que gravedad aquí no tiene nada. Ok, profe, muchas gracias. Por eso que, ¿a qué se debe? Pues que el planeta se comporte como un imán, el origen aún no es determinado. Hay teorías por el núcleo,
porque rota. No hay teoría. Si dejara de rotar, no tendría polos magnéticos. Hay teorías. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, Jairo, al contar un imán en dos, lo único que obtendría son dos nuevos imanes, solo que más chiquitos. Bien, y eso es todo lo que hay que saber acerca del magnetismo. Nada más. Sí, es todo lo que hay que saber acerca del magnetismo. Así que vamos a trabajar con imanes, que tienen dos zonas, norte y sur, las líneas salen del norte y entran hacia el sur. Los polos de un imán no se pueden separar. Si tú partes un imán en dos, tendrías dos imanes, cada uno con su norte y su sur. ¿Sí? Y que la Tierra se comporta como un imán gigante, ¿no? Y que el norte de un imán apunta al norte del planeta porque ahí se encuentra su sur magnético, que es el que lo trae. Profe, Lo único que necesitamos saber. Ahora ya podemos empezar con la relación electricidad y magnetismo. Y para eso vamos a empezar con el experimento de Oersted. Con él se empieza esta relación. profe, Dígame. ¿y sirven para algo los polos magnéticos? ¿Cuál? ¿Sirven para algo los polos? Los polos magnéticos. Sí, de Para planeta. ubicar, para ubicar. Hacer Los polos para ubicación, magnéticos ¿no? de la Tierra. Sí, sí. Bueno, los polos magnéticos tienen muchas utilidades, desde crear las posiciones globales conocidas como GPS, ubicar a los barcos, no solo a los barcos, a los aviones en la navegación, son las principales utilidades poderosas que tiene el magnetismo de la Tierra. Saber que la Tierra se comporta como un imán ayuda bastante a la orientación al momento de desplazarse de un lugar a otro. Aparte de que el magnetismo de la Tierra también nos protege, el campo magnético nos protege de todas esas radiaciones que vienen del Sol, ¿sí? No solamente es la capa del Sol, el campo magnético también como que inhibe esos rayos, protegiéndolos hacia un lado. Tiene bastantes utilidades, no solamente a nivel pues, de planeta, a nivel de aprovechamiento por parte de los humanos, sino también que es el magnetismo de la Tierra también ayuda a gobernar ciertas fuerzas naturales que hay. El hecho de la aparición de huracanes, el hecho de la aparición pues, de tornados o de lluvias, se debe también a ese comportamiento magnético que tiene la Tierra. Es todo un misterio en realidad, aún no se sabe el 100% todas las aplicaciones o las variantes que tiene el magnetismo de la Tierra. Hay lugares donde el magnetismo no rige el orden natural del cual se estudia. Hay sitios en el planeta donde parece ser que las propiedades magnéticas del mismo planeta se comportan de una manera diferente. Es todo un temón bien grande que aún tiene bastante por analizar. Se habla Pero para poco, que ¿no? tome la misión, lo que te acabo de poner es suficiente. Ahora vamos con el experimento de Oersted, que puse lo que te mencioné. ¿Qué nos dice el experimento de Oersted? Nos dice lo siguiente. Si una corriente circula por un conductor muy largo
Entonces, alrededor de dicho conductor se generará un campo magnético. O sea que aquí comenzamos a introducirnos de que la corriente eléctrica puede generar campo magnético. Estos campos magnéticos van a tener líneas de fuerza y las líneas de fuerza son circulares y concéntricas al conductor. Si yo tengo un conductor muy largo, ahí está, y por ese conductor yo hago pasar corriente, entonces alrededor de ese conductor se genera, ¿qué cosa? Una línea de fuerza, se genera un campo magnético concéntrico. Se genera un campo magnético. Otro más grande y más grande y más grande. Son circulares y concéntricas al conductor. Para determinar la dirección o la orientación del campo, se utiliza la regla de la mano derecha. Para determinar la orientación del campo, se utiliza la regla de la mano derecha. ¿Cómo es eso? Yo te explico. Ahí está. Entonces, el dedo pulgar va a indicar el sentido de la corriente. Luego nosotros vamos a agarrar al conductor. ¿Sí? Vamos a agarrar al conductor porque aquí está el conductor. Aquí está el conductor. Ahí está el conductor. Estás agarrando el conductor. Y tu pulgar te dice dónde está la corriente. Arriba, abajo. Y tus cuatro dedos que van a rodear al conductor, tus cuatro dedos que van a rodear al conductor, rodean al conductor, es el que te va a decir hacia dónde se orienta el campo, hacia dónde gira. Hacia dónde gira ese campo, esa línea de fuerza, ¿no? Hacia dónde está girando. Acá debes de recordar que el campo es tangencial a la línea de fuerza, eso debes de recordarlo. El campo es tangencial a la línea de fuerza.
Y esa es la línea de fuerza. Recuerda que se comporta pues como un campo eléctrico, obviamente. Se comporta igual que un campo eléctrico. Solo que ahora acá el campo se llama magnético y lo induce la corriente. ¿Ya? Vamos a poner algunos ejemplitos para dibujar el campo. ¿Ya? Porque vamos a tener dos disposiciones diferentes para el conductor. En base a esas dos disposiciones, ¿cómo se van a dibujar? ¿Todo bien, no, muchachos? ¿Están siguiendo? Muy bien, muy bien. No se vayan, ¿ah? Miren, nosotros vamos a tener dos disposiciones para el conductor. Conductor coplanar. ¿Qué significa coplanar? Se ve en el plano. Se ve en el plano, se ve en la pizarra. Ese conductor yo lo puedo tener horizontal, lo puedo tener vertical o lo puedo tener inclinado. O sea, yo veo al conductor, yo le estoy viendo, me estoy chineando con esto. Ahora, imaginemos pues que la corriente fluya hacia la izquierda. Si la corriente fluye hacia la izquierda, cuando yo utilice la regla de la mano derecha, mi pulgar va a estar apuntando a la izquierda y voy a hacer como si agarrara el conductor. Entonces, si yo voy a hacer como si agarrara el conductor, mis 4 dedos estarían ingresando por la parte superior del conductor. El campo ingresa. Y para denotar un campo ingresante, se va a utilizar una aspita. Cada vez que tú veas un aspa junto al vector campo, significa que en ese lugar el campo está ingresando. Hay bastantes flechas. Profe. A ver, ahí se ve toda la pizarra. Un poquito más atrás. Ya, ahí creo que sí se ve, ¿no? Al menos toda la parte de aquí, ¿ya? Bien, perdón muchachos. Ya, ahora sí, continuemos. Mientras se carga mi celular, utilicemos la cámara número 2. Bien chicos, entonces, como estaba mencionando, un conductor coplanar será un conductor que se ve en el plano, se ve, ahí veo al conductor, entonces si la corriente fluye hacia la izquierda, entonces mi pulgar apunta a la izquierda y mis 4 dedos ingresarían por la parte superior del conductor. Si mis 4 dedos ingresan por la parte superior del conductor y el campo tiene que girar, entonces por la parte inferior el campo estaría saliendo. El campo sale. Y si el campo sale, yo lo voy a denotar con un puntito. Imaginemos aquí, ahora el conductor es vertical. Que la corriente ahora apunte hacia arriba.
Entonces, si la corriente apunta hacia arriba, muchachos, mi pulgar hacia arriba. Entonces, mis 4 dedos ingresan por la derecha. Mis 4 dedos ingresan por la derecha. Entonces, por aquí el campo, ¿cómo es? El campo entra. Y si el campo entra, se va a utilizar una aspira. Y si por la derecha el campo está entrando, por la izquierda el campo estaría saliendo. El campo sale. Y si sale, le ponemos un puntito. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Todos de acuerdo? Claro, Sayuri. Cuando tú tienes el conductor coplanar, el campo tiene que rodear al conductor. Lo que significa que va a tener que entrar y salir por un lado, porque tiene que rodear, tiene que girar. Entonces, tus 4 dedos es el que te dice por dónde va a entrar, es el que te dice hacia dónde gira el campo, hacia dónde. Tu pulgar indica la corriente. Entonces, en este ejemplo, la corriente apunta a la izquierda, tu pulgar apunta a la izquierda. Si tu pulgar apunta a la izquierda, tus 4 dedos están ingresando por la parte superior. ¿Sí? Si tu pulgar apunta a la izquierda, tus 4 dedos están ingresando por la parte superior. Aquí lo dice, mira, Sayuri, el campo. El campo es el que ingresa, el campo es el que sale. El campo es el que sale, el campo es el que ingresa. Tus 4 dedos a ti te dice por dónde está entrando el campo. El pulgar es el que te dice hacia dónde está orientada la corriente. La corriente lo indica tu pulgar, tus 4 dedos señalan el campo magnético. Hacia dónde está girando la línea de fuerza. Entonces, en este ejemplo, el pulgar apunta a la izquierda porque la corriente apunta a la izquierda. Mis 4 dedos estarían ingresando por arriba del conductor. Mis 4 dedos ingresan por arriba, por lo que por arriba el campo está ingresando. El campo entra. Y un campo entrante se va a simbolizar con una aspita. Y si el campo entra por arriba, como tiene que dar la vuelta, porque recuerda que la línea de fuerza es circular, si el campo entra por arriba, sale por abajo. ¿No ves que tiene que girar el campo? Tiene que girar. Entonces, si entra por arriba el campo, da la vuelta y sale por abajo. Campo ingresa por arriba, aspa. El campo sale por abajo, punto. ¿Estamos bien, Sayuri? ¿Todo bien, Irami? ¿Todo bien, Irami? O Irami, perdón. Sí. Genial. Ahora vamos a ver otra disposición del conductor, el cual es conductor transversal. ¿Qué es eso? Acá el conductor atraviesa el plano. ¿Qué significa? Que ahora el conductor va a estar dibujado así, transversal. Se va a notar solo esto, solo esta partecita, el potito del conductor. Pero no te preocupes, recuerda que la corriente solo puede o entrar o salir. Entonces, ahora el que entra o sale es la corriente. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué significa esa aspa y esa I? El I es corriente. ¿Qué significa? La corriente entra. Entra. Claro, la corriente es la que entra. ¿Y qué dedo señala la corriente? ¿Qué dedo señala el pulgar? Entonces, ¿tu pulgar qué hace? Entra. ¿Dice cuenta, no? ¿Tu pulgar qué hace? Entra. Entonces, tus 4 dedos estarían apuntando a la derecha, ¿sí o no?
tus 4 dedos estarían apuntando a la derecha. Estarían apuntando a la derecha. Entonces el campo magnético estaría girando hacia la derecha. Ahí. Esa es la línea de fuerza. Y con eso ya puedo dibujar al campo magnético. Entonces comienza a girar. ¿En qué sentido? En un sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Acá sí se puede ver que el campo, la línea está girando. Acá sí se puede ver. Acá no se puede ver. Acá lo que se puede ver es que el campo entra y sale, entra y sale. Para que esté girando tiene que entrar y tiene que salir. Tiene que entrar y tiene que salir. Acá igual, el campo no lo veo. No puedo dibujar una flecha que gire en círculo. Acá tengo que dibujar el campo entrante por un lado, imaginar que gira y salir por el otro. Pero acá yo sí veo que el campo comienza a girar. Acá sí viendo todo. ¿Qué significa eso ahí? La corriente sale. Y si la corriente sale, tu pulgar sale. Y si tu pulgar sale, tus 4 dedos ahora giran hacia la izquierda. Eso significa que el campo magnético ahora gira hacia allá. Línea de fuerza. Con eso ya sabes cómo dibujar el campo. ¿Tiene sentido? Antihorario. Estas son las diferentes disposiciones que se tienen. Ahora, cuando el conductor es transversal, ¿sí? Cuando el conductor es transversal y tú quieres dibujar correctamente al vector campo, lo tienes que hacer perpendicular a la distancia. Eso ahorita voy a poner. Ya, eso ahorita voy a poner. Vamos a tomarle una fotito. Espera que se cargue mi celular primero. Okay. Vamos a tomar una fotito. Miren, ¿ah? El campo magnético, obviamente, debe ser perpendicular a la distancia de separación con respecto al conductor. ¿Cómo es eso, maestro? No entiendo. No, mira, ahí te explico. Si tú tienes por acá un conductor, que ya sabes que significa entrante para la corriente, y tú quieres calcular un campo en este puntito, llamámosle P, y dibujar el campo en el punto P, tú lo que necesitas es la distancia, ¿sí? La distancia que hay del conductor al punto, del conductor al punto. Utilizando la regla de la mano derecha,
Tú sabes que aquí la corriente es tu pulgar y estaría entrando y el campo gira en sentido horario. O sea, tú sabes que el campo va a girar en ese sentido. Ahí está girando la línea de fuerza. Entonces la línea de fuerza va a girar y ya sabes que son bastantes círculos, ¿verdad? Entonces uno de esos círculos, que ya sabes que gira hacia la derecha y son varios círculos, son concéntricos, uno de esos círculos va a girar, ¿no? Y va a chocar al punto ahí. Ahí lo va a chocar. O sea, eso se sabe. Ahí está. Ahí choca la línea de fuerza. Eso es la línea de fuerza. Pero si yo quiero dibujar al vector campo, ese campo es tangencial a la línea. Pero como no vas a hacer perfecto una curva, hay una forma más fácil de hacer. ¿Cuál es? Perpendicular a la distancia. Significa que el campo en el punto P va a tener esa dirección. Y va a tener que ser perpendicular a la distancia. Acuérdate siempre de eso. El campo tiene que ser perpendicular a la distancia. El campo tiene que ser perpendicular a la distancia. Siempre, siempre que quieras dibujar. Otro ejemplo, mira. Digamos que yo tengo aquí al conductor, que ahora es saliente, y yo tengo aquí al puntito P. Dibujar o indicar la dirección del campo en el punto P. ¿Tú qué necesitas? Tu distancia. Ahí está mi distancia. Ahora, gracias a que la corriente es saliente, los cuatro dedos giran hacia la izquierda, en sentido antihorario. Entonces tú ya sabes hacia dónde está girando la línea de fuerza. La línea de fuerza va a girar, va a girar, va a girar, y va a chocar por ahí. Y va a chocar por ahí. Ahí está la línea de fuerza. No está girando y va a chocar por ahí. Pero de nuevo, ¿verdad? El campo tiene que ser tangencial a esta línea. Pero como todos no vamos a dibujar exactamente la curva, no vamos a agarrar un compás, ¿no? O una pita y vamos a estar midiendo un... No, no vamos a hacer eso. Entonces algo más fácil de hacer lo que es, como tú ya tienes la distancia y sabes que el campo va a pasar por ahí aproximadamente, ese campo tiene que ser perpendicular. Ese campo tiene que ser perpendicular a la distancia. Suficiente con saber eso. Suficiente. Entonces, acuérdense, chicos. El campo siempre va a ser perpendicular a la distancia que hay con respecto al conductor. ¿Ya? Porque otra forma de hacerlo sería para agarrar una pita y trazar una circunferencia y luego con una regla trazar una tangente, pero no vamos a hacer eso, pues obviamente. ¿Todo bien, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a calcular la intensidad de campo. O sea, cuando una corriente genera campo magnético, ¿ese campo sí vamos a calcularlo? Sí. ¿Qué necesito? Fácil. Necesito un conductor, obviamente. ¿Qué más necesito? Necesitas corriente, obviamente. ¿Qué más necesito? Distancia, obviamente. ¿Y esa distancia cómo tiene que ser? Perpendicular al conductor, ya sabes. Y acá hay un punto P. Entonces, la intensidad de campo en el punto P se calculará como permeabilidad magnética en el vacío, multiplicado por la corriente, dividido entre 2pi y multiplicado por la distancia. Esa es la fórmula de la intensidad de campo magnético. Pero no te preocupes, esta es la fórmula original. La fórmula donde obviamente el campo depende del medio.
sea aire, sea agua, alcohol, vinagre, depende del medio. Pero para agregar solo hay un medio. ¿Y cuál es ese medio? Aire o vacío. Entonces, como el medio solo es aire o vacío, pues aire o vacío, entonces esa fórmula se simplifica de esta manera. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por i y dividido entre la distancia. Así nomás se simplifica esa fórmula. Y esta es la que nosotros vamos a aplicar en los ejercicios. A estas alturas ya debe de saber que d es distancia y debe estar expresado en metros. ¿Ya? Y es la corriente, pues obviamente, la corriente que hay en el conductor. Entonces, con esa pequeña formulita nosotros ya vamos a poder calcular la intensidad del campo magnético. Con esa pequeña formulita. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todos de acuerdo? Vamos a poner un par de ejemplitos, ¿ya? Vamos a poner un par de ejemplitos. Ok, profe. Vamos a ver unos ejemplitos. Hallar la intensidad de campo en el punto A. Yo aquí te doy un conductor cuya corriente que circula es de 6 amperios. Aquí te doy al punto A, te voy a poner 10 centímetros y este ángulo de 37 grados. A ver, ¿cómo calculamos la intensidad de campo? Bueno, el sentido de la corriente no interesa, ya que eso solamente importa cuando se dibuja el campo. Cuando se calcula la intensidad, no voy a usar esta fórmula, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por i y dividido entre la distancia. El i ya conozco, pues 6 amperios. Pero la distancia, ¿estará bien decir 10 centímetros? No, ¿verdad? Porque la distancia tiene que ser una perpendicular al conductor, siempre. ¿Y esa distancia cuánto vale? 6 centímetros. Entonces reemplazo. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por i, que vale 6, entre la distancia que sería 6 centímetros por 10 a la menos 2. Se va el 6, ¿y cuánto te sale? 2 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades, profe? Tesla. ¿Ya? Unidades Tesla, que se simboliza con una T nada más para futuras referencias. Tesla. Tesla. ¿Todo bien?
Otro ejemplito. Aquí hay un conductor cuya corriente fluye hacia arriba y vale 20 amperios. Acá hay un puntito P ubicado a 2 milímetros. Y acá hay otro conductor que es entrante y vale 40 amperios, también de 2 milímetros de distancia. Y me piden allá la intensidad de campo en P, ¿no? Allá la intensidad de campo en P. Bueno, obviamente al haber dos conductores, van a haber dos campos, ¿sí o no? Recuerda que son vectores, así que cuando se trabaja con vectores, hay que dibujar. Lo primero, este conductor, que le voy a poner 1, genera un campo 1, y este conductor, que le voy a poner 2, genera un campo 2. Primero el conductor 1, el pulgar apunta hacia arriba y el campo es entrante. O sea que acá yo voy a tener un campo que entra, y el campo número 1 estaría entrando. Voy a calcular la intensidad de ese campo. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I, que vale 20, y dividido entre la distancia, que sería 2 milímetros. 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto saldría esto? Sería 2 por 10 a la ¿cuánto? Menos 4. No, a la menos 3 Tesla. Mira Menos bien. 3. Ahora vamos con el conductor 2, el campo número 2. Pero aquí la corriente es la entrante, por lo que el campo gira a la derecha. El campo gira hacia allá gira el campo. Pero ese campo va a girar, habla, ¿para dónde apunta? Si el campo gira, ¿para dónde apunta? Arriba. Para arriba, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Voy a poner esto a un ladito. Yo ya sé que el campo número 1 es entrante, pero el campo número 2 apunta hacia arriba. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta o no? Que el campo 2 está girando y apunta hacia arriba. Está girando y apunta hacia arriba. Tiene que ser perpendicular a la distancia. Ese campo número 2 lo voy a calcular también. 2 por 10 a la menos 7 por 40 sobre 2 milímetros. La misma distancia. ¿Cuánto sale? 4 por 10 a la menos 3 Tesla, ¿sí o no? ¿Confirma? ¿Se han dado cuenta? Profe, igual si hubiera apuntado para abajo, no hubiera afectado en nada, ¿verdad? No, pues para que apunte hacia abajo, el Ah, conductor se resta, se saliente. resta. Mira, si es saliente, mis 4 giran a la izquierda y ahí sí apuntaría hacia abajo. Se restaría. Profe, Está girando. ¿No? Gira. Profe, Dígame. en este tipo de ejercicios o de este tema, nunca nos van a pedir campo como que resultante, ¿no? Claro, acá me están pidiendo que hallar el campo P y en el P hay dos campos, el 1 y el 2. Ya tengo que hallar la resultante. Pero tú te das cuenta cómo son esos dos campos o no? Perpendiculares. Muy bien, esos dos campos son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿cómo calculo el módulo de la resultante? Pitágoras. Aplica Pitágoras, papi. Pitágoras. ¿Por qué voy a aplicar Pitágoras? Porque son perpendiculares.
¿No ves que un campo apunta hacia arriba y el otro entra? 90, pues. 90. Pitágorazo, ¿cuánto sería? 2 por 2 raíz de 5 5. menos 3 por la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 5. Décimo. Para que se sumen, los dos vectores tendrían que haber tenido la misma dirección, pues. Para que se reste, los dos vectores deberían tener direcciones contrarias. Pero esos dos vectores, uno apunta hacia arriba y el otro está entrando. Perpendicular, man. Si son perpendiculares, se aplica Pitágoras. Chequear. Simpático, ¿ah? Simpático. Ponle la cámara. No, Jairo, acá no podría dibujar la resultante, porque si el vector apunta hacia arriba y el campo es entrante, la resultante sería una diagonal que estuviera ingresando. Sería una diagonal que ingresa hacia arribita. Ahí sería. No puedo dibujarlo, que no puedo traspasar la pizarra. Pero puedes imaginar el campo usando pues tus lapiceritos. Puedes imaginar el campo usando tus lapiceritos. Tú tienes un campo que está entrando, tienes un campo que apunta hacia arriba, entonces acá hay un campo que apunta hacia arriba, acá hay un campo que entra, ahí te das cuenta que son perpendiculares, ahí. Entonces la resultante estaría por acá. La resultante estaría por aquí. Por ahí estaría la resultante. Obviamente no puedo dibujarlo, porque no está en el plano. Jojo, jojo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Dejamos esto de lado y pasamos ahora a fuerza magnética. Esta fuerza magnética se va a definir cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético homogéneo. Solo así se va a poder definir. De otra forma, no. Se define cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético homogéneo. ¿Qué, profe? ¿Que también hay campo magnético homogéneo? Sí, pero no hay por qué asustarse. Recuerda que ese campo funciona igual que un campo eléctrico. ¿Te acuerdas cómo era un campo eléctrico homogéneo? Sí, era aquel cuyas líneas de fuerza, ¿cómo son? Paralelas, ya, que acá solo me va a importar las líneas de fuerza. Un campo homogéneo es paralelo cuando las líneas de fuerza son paralelas. Ahí está. Entonces, acá hay una partícula cargada. Y esa partícula cargada va a ingresar a este campo magnético con una cierta velocidad. Que acá viene lo divertido. ¿Cuál divertido, maestro? Que
el campo y la velocidad van a formar un ángulo llamado alfa. ¿Sí? Alfa, teta, beta, omega, como quieras llamar. Ese ángulo es muy importante. Ese ángulo es muy importante. ¿Por qué es muy importante, profe? Porque si ese ángulo no es 90, si el ángulo formado por el campo y la velocidad no es 90, entonces no hay fuerza magnética. Para que exista fuerza magnética, el ángulo debe de ser perpendicular. Métete bien eso en la cabeza. Para que exista fuerza magnética, el ángulo, o sea el alfa, debe ser perpendicular. Profe, pero a simple vista ese alfa no es perpendicular. No, pero no lo es. Esa es la razón por la cual voy a tener que descomponer a la velocidad. Esa es la razón por la cual voy a tener que descomponer a la velocidad. Si yo descompongo a la velocidad, voy a tener dos componentes. Una perpendicular al campo, que sería V seno de alfa, y una paralela al campo, que será V coseno de alfa. ¿Pero qué dice aquí? Que para que exista fuerza magnética, el ángulo debe de ser perpendicular. Mejor dicho, para que no nos confundamos. Contesta, por favor. Para que exista fuerza magnética, la velocidad debe de ser perpendicular al campo. Para que exista fuerza magnética, vamos a ponerlo así. La velocidad debe de ser perpendicular al campo. Y esta velocidad es perpendicular, de alfa no es 90. Entonces esa es la razón por la cual yo descompongo. Profe, pero si usted descompone va a tener dos velocidades. Sí, pero ¿cuál velocidad es perpendicular? Dime, ¿el B seno o el B coseno? B seno. Habla. ¿Qué velocidad es perpendicular? ¿El B seno o el B coseno? B seno. Esa es la razón por la cual la fuerza magnética se calcula como valor absoluto de la carga por la intensidad de campo, por el módulo de la velocidad y por el seno de alfa. Esa es la razón por la cual aparece seno en las fórmulas. ¿Por qué aparece seno? Porque esto de acá, si te fijas bien, ¿qué cosa es? Es la componente, este V, seno de alfa, es la componente perpendicular de la velocidad del campo. Si tu velocidad ya es perpendicular, no hay la razón para descomponerlo, pues. ¿Por qué descompongo? ¿Por qué aparece seno de alfa? Porque la velocidad y el campo son inclinados, forman un ángulo. Entonces la velocidad se tiene que descomponer en una perpendicular y en una paralela. La paralela no me importa la perpendicular. Porque solo así existe fuerza magnética. Solo así se le define. Obviamente Q es carga. Y la carga debe estar en Coulomb. P es campo. Y el campo debe estar en Tesla. Velocidad
la velocidad en metros por segundo. ¿Ejemplitos? ¿Sí? ¿Un par de ejemplitos? Vamos a poner unos ejemplitos, mira. Allá del módulo de la fuerza magnética. Ahí hay un campo de 20 Tesla. Hay una partícula que está ingresando con 50 metros por segundo y la carga es de 2 milicoulomb. Y este ángulo de aquí, 37 grados. Sencillo, ¿verdad, muchachos? Aplicación de la fórmula directa. Recuerda que la fuerza magnética es carga por campo, por rapidez y por el seno del ángulo que hace la velocidad y el campo. O sea, por el seno de 37 grados. Háblame. La carga 2 mili, 10 a la menos 3. El campo 20 Tesla. La rapidez 50. Y el seno de alfa, el seno de 37 sería 3 quintos. Quinta y quinta. Habla. ¿Cuánto sale la fuerza magnética? 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 1,2 newtons. ¿Sí o no? Vamos, otro ejemplo. Ahí está el campo que vale 5 Tesla. Y acá hay una partícula que va a ingresar con una velocidad de 100 metros por segundo y la carga es de menos 3 microcoulomb. Se supone que esto es 90, ¿verdad? Vamos, ¿cuál sería la fuerza magnética? Ya pues, carga por campo, por rapidez, por el seno de alfa. Pero cuidado, porque es perpendicular. Si es perpendicular, alfa sería 90 y seno de 90, 1. O sea que la fuerza magnética sería carga 3 por 10 a la menos 6. Profe, no es menos, pues esto es módulo. Esto es valor absoluto, acuérdate, esto es módulo, el signo para el módulo no interesa. El campo que vale 5 y la rapidez que vale 100. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? 15 por 10 a la menos 4 newtons. Vamos, uno más, para irnos a almorzar, uno más. Otro. Y si tengo un campo magnético así, mira.
de 2 kilonewtons sobre Coulomb. Y acá hay una partícula que se está moviendo hacia la izquierda con una rapidez de 1000 metros por segundo y tiene una carga de 6 nanocoulomb. ¿Cuál es la fuerza magnética? 0. 0. ¿Por qué? Porque esa velocidad no es perpendicular. Profe, descomponga. ¿Qué voy a descomponer, oye? No seas abusivo, no seas salvaje. ¿Qué voy a descomponer? Si la velocidad es paralela al campo, a favor o en contra, paralela, no interesa si la velocidad sea 1.000.000, así el campo valga 1.000.000, la carga no me interesa. ¿La fuerza magnética cuánto vale? 0. 0, 0, 0, 0. Bien, muchachos, entonces espero que se haya entendido esto de la fuerza magnética. Vamos a dejar la clase hasta aquí, lastimosamente hemos llegado al final. Todo tiene su final. La siguiente clase vamos a continuar con la dirección de la fuerza magnética utilizando la misma regla de la mano derecha, ¿sí? Y vamos a ver también cómo esa carga se desvía, porque esa carga que ingresa comienza a tener una trayectoria conocida, también vamos a ver eso, y vamos a terminar con la definición de flujo magnético. Y con eso ya pues estaríamos culminando con el sílabus, ya con las clases pues que se llevó el día sábado. Bien, muchachos, nos vemos, cuídense bastante, un gustazo haberlos tenido, espero que la clase les haya gustado. Y Un ratito para tomar foto. chicos, nos vemos, chao, cuídense, bye. Sí, profe, muchas gracias.